Si observamos mínimamente unas horas de nuestro día, comprobaremos que pasamos por diferentes estados interiores. En algunos momentos estaremos más alegres, en otros quizá tristes, en otros nos sentiremos más plenos y en otros seremos esclavos de la ira y el orgullo. Y así funcionamos los seres humanos, gravitando entre el ego y lo consciente, entre luces y sombras. Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, a todo lo relacionado con el camino espiritual, el simbolismo, la psicología del autoconocimiento y en definitiva todo aquello que nos permita llegarnos al despertar de la conciencia. Bien, pues como estaba diciendo, dependiendo del estado psicológico, del estado interior, también puede ser un estado consciente, inspirado, dependiendo de ello, nuestro día va a ser una cosa o va a ser otra. Vamos a percibir a los demás, al entorno y a nosotros mismos de una forma determinada dependiendo del estado psicológico en el que estemos. Y es que en ese constante gravitar entre el ego y lo consciente, entre esas luces y sombras que somos, en ese constante gravitar, si observamos un poco más, constataremos que nuestra percepción del momento cambia constantemente y de alguna forma impregna el instante y las circunstancias externas que estamos viviendo, pues con el color y los matices del estado en el que estemos. Por ejemplo, puede ser que con el paso de los años nos convirtamos en personas desconfiadas y mal pensadas respecto a los demás, o que siempre están maquinando, que siempre van en contra de nosotros. O puede ser que, como suele decirse, ¿no?, esta frase de que nos levantemos siempre con el pie izquierdo y que seamos normalmente personas desconsideradas o desagradables con los demás. Y de ahí salen esas frases de ese tipo de estados que se creen reales y que parece que tienen una validez en nuestro día a día. Frases como, por ejemplo, esta de piensa mal y acertarás, o tener la tendencia a pensar que el ser humano es como por naturaleza malvado. Todo ese tipo de pensamientos, de alguna forma, pensamientos, actitudes y todas estas tendencias que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, de alguna forma lo que hacen es envilecer nuestra percepción. Muchas veces hemos dicho en varios podcasts que no es lo que se ve realmente, no es lo que se mira, sino los ojos con los que se mira. Tanto lo egoico como lo consciente no solo afecta a una parte del alma, sino que reverberan toda ella. Y aquí me voy a explicar más detalladamente. Si nosotros durante años hemos estado creyendo que todo el mundo maquina o que todo el mundo piensa en hacer algo para su propio beneficio, por interés, y vemos que tiene unas actitudes que de alguna forma a nosotros nos hacen desconfiar, ya pensamos mal de esa persona. Normalmente, esto es algo que nos sucede, que en lugar de pensar en lo que podría pensar el otro, es decir, en sus propias necesidades o en lo que realmente los motivos por los que hace una cosa o lo hace otra, pensamos desde nuestro punto de vista, que es el único que tenemos, evidentemente. Es decir, dentro de mi propia psicología, de mi propia personalidad, yo pienso que aquella persona que quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, y nos estamos equivocando por entero. Voy a poner un ejemplo que esto lo he comentado alguna vez con algún compañero que también ha sucedido en alguna ocasión y que es algo que sucede, como por ejemplo está mal visto el buen comportamiento con los demás. Es decir, es como que la cortesía, la consideración hacia los demás, el ser una persona cercana o intentar ser cercana, las personas que de alguna forma tienen envilecida su percepción, es decir, que todo el rato piensan mal de los demás. Vamos a poner más ejemplos de esto luego, pero por ejemplo el pensar mal de los demás es como que de repente la consideración y el buen trato se ve donde no hay, es decir, se ve se percibe que hay algo detrás, que hay algún interés oculto, lo que se suele llamar pues ser un pelota, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, y cuando no lo hay. Es simplemente que se ha generado una psicología con los años que hace que cualquier gesto que sea un poco diferente dentro de lo que es nuestro propio comportamiento
de cómo haríamos nosotros las cosas, creemos que hay algo sospechoso detrás de eso. ¿Y esto por qué sucede? Pues lo dicho, con el paso de los años tenemos diferentes experiencias que de alguna forma, para bien y para mal, van configurando nuestra forma de percibir el mundo. Para bien sería si fuese algo virtuoso, algo que tiene que ver con el desarrollo del alma. Para mal, por hablar en términos quizá un poquito maniqueos, pero para mal serían esos estados egoicos que nos hacen infelices, que nos hacen justamente o desconfiar de los demás, o ser desconsiderados con los demás, ser más egoístas, egocéntricos. La cuestión es que esto, ¿por qué sucede? ¿No? ¿De qué forma se desarrolla? Esto lo hemos hablado ya en muchísimos podcasts, pero hay algo que quisiera incidir en este en concreto, que es que nosotros, cuando trabajamos internamente, por ejemplo, y hemos comprendido, por ejemplo, pues una faceta, una parte de un ego, por ejemplo, la ira. Hemos comprendido una parte de la ira y entonces esto nos ayuda en nuestro crecimiento interior y en la forma en cómo nos relacionamos con los demás y el entorno, incluso con nosotros mismos. Por ejemplo, pues al haber menos ira y más comprensión o más compasión, por ejemplo, o más humildad también, porque depende, ¿no? La ira tiene muchos matices como todos los egos, pero la cuestión es que no solamente hemos trabajado esa parte de una forma que no somos capaces de ver porque evidentemente seguimos dormidos, todo lo que nosotros trabajemos reverbera en nuestra alma, reverbera en toda el alma. Es decir, que si nosotros hemos comprendido una porción de ira y hemos de alguna forma hecho aflorar un poco más de luz, de virtud o de conciencia en nosotros, no solamente tiene que ver con el aspecto de la ira, no se queda solamente en esa faceta, sino que de alguna forma incide en todo lo demás. Y esto seguramente que os ha pasado muchas veces, ¿no? Que ante una situación determinada reaccionabais siempre de la misma manera, mal, por ejemplo, ¿no? Es el ejemplo que estamos poniendo, no importa con qué ego o con qué situación, pero esto seguro que nos ha pasado. Reaccionamos siempre mal con una cosa y resulta que de repente un buen día, entre comillas, sin que nos demos cuenta, nos sorprendemos a nosotros mismos de que ya no reaccionamos de esa manera, que ante lo que antes no nos parecía muy injusto y nos provocaba ira, por ejemplo, indignación, ese tipo de cosas, de repente lo vemos con una mayor comprensión, compasión, lo vemos desde otro punto de vista y eso nos sorprende de nosotros mismos. ¿Por qué sucede esto? Pues lo dicho, porque a veces en el desarrollo interior de una persona, sobre todo si estamos hablando en el ámbito espiritual, se van dando una serie de cambios que afectan a todo lo demás y que de repente nos veamos en esa sorpresa, ¿no? Que de repente no reaccionemos de la misma manera con cosas que antes sí que lo hacíamos. Esto es algo mágico realmente, o al menos es como lo considero personalmente, ¿no? Porque quiere decir que no es únicamente como una especie de solamente pasar exámenes de ahora he comprendido algo de la ira, ahora he comprendido algo de la gula, ahora he comprendido algo de la lujuria, del orgullo, la autoimportancia, etcétera, etcétera. Y entonces que se quede solamente en esa parte, que has sacado buena nota en una parte, pero te quedan todas las demás asignaturas. No funciona de esa manera. De hecho, ni siquiera ya que he puesto el ejemplo de los estudios, tampoco funciona de esa manera. Sino que de alguna manera todo afecta a todo, como ya sabemos, y esto se aplica a nivel microcósmico, como podemos ver, como también a nivel macrocósmico. De lo que nosotros hagamos, eso también tiene una serie de consecuencias en nuestro ámbito incluso más lejano, porque todo reverbera constantemente, porque todos participamos de una unidad múltiple consciente, pues a nivel microcósmico verificamos también esta realidad con eso. Pero también sucede con el ego. Y es ahí también donde quería incidir. Del mismo modo que en lo consciente nos podemos sorprender gratamente con eso, también sucede con lo egoico. Es decir, por ejemplo, a lo mejor en nuestro trabajo, en cierto momento, después de años, nos encontramos con que tenemos un compañero o una compañera de trabajo con la que, bueno, pues hay una serie de problemas o han sucedido una serie de cosas que nos hacen desconfiar. Incluso puede ser legítimo, entre comillas, no quizá esa desconfianza, pero al menos estar al tanto, atentos a que esa persona quizá tenga a veces formas de actuar pues que pueden perjudicar.
Y eso puede ser real, no tenemos que ser buenistas y negar la realidad. Es decir, a veces las personas tenemos actitudes egoístas, incluso miserables, y no es por maldad, ojo, no es por maldad. O al menos en el 99% de los casos. La maldad está en otro rango que tiene que ver con otra cosa. No, es simplemente ignorancia, ceguera. Uno es egoísta normalmente por ceguera, incluso aunque manifieste que está orgulloso de su egoísmo, que esto también sucede hoy en día, ¿no? Yo. Pero la cuestión es que es por ceguera, por no ser consciente de que participamos de algo mucho mayor, por no ser consciente del amor universal que todo lo da. De hecho, esa es la ignorancia, ¿no? Ahí está esa ignorancia, de no ser consciente de esa realidad y que al fin y al cabo luego perjudica a uno, al que tiene esa actitud egoísta, se perjudica más a sí misma que no a los demás. Por tanto, la compasión aquí es algo que tiene que estar muy presente ante los comportamientos egoístas de los demás y tenemos que observar sobre todo los nuestros y darnos cuenta de cuándo no tenemos vista para con los demás y el entorno, que es algo que también pues suele suceder porque teniendo ego pues a veces caemos en actitudes en las que luego evidentemente nos arrepentimos y porque no hemos hecho lo coherente, pero no tenemos que entrar en la culpabilidad, sino sencillamente intentar no volver a repetir eso. Bien, pues bueno, me estaba derivando, pero estamos en ese ejemplo, ¿no? De una persona pues que quizá pues por sus actitudes nos hace desconfiar de alguna manera, nos hace pensar mal en cuando ya hace algo porque tiene todo un historial detrás, vamos a decirlo así. No vamos a juzgar eso, la cuestión es que en nosotros, de repente, pues se empieza a afianzar, egoicamente hablando, una tendencia a mal pensar de una actitud concreta con esa persona. Pero es que eso no solo va a afectar a esa persona o no solo va a afectar en ese ámbito del trabajo concretamente, sino que también, si no somos conscientes, va a empezar a afectar a la vida entera. Vamos a empezar a pensar mal del tendero, vamos a empezar a pensar mal incluso de un familiar, vamos a empezar a pensar mal de toda la sociedad, ¿no? De la educación de los políticos, de que siempre hay algo detrás, siempre hay alguna cosa, y aunque sea cierto en una parte, o no lo sea, no importa. La cuestión es cómo nosotros estamos percibiendo eso, de qué forma lo estamos viviendo, porque eso luego nos puede llevar, por ejemplo, a la indignación, al exteriorizar mucho las propias proyecciones, ¿no? Que es lo que hacemos con el ego. Es decir, que a lo mejor empezamos a pensar mal de cosas que por las que no hay que pensar mal y que eran mucho más sencillas de lo que parecían. Esa interpretación de que ciertas frases van con segundas cuando a lo mejor no lo van. Ciertos comportamientos que simplemente son ese comportamiento y no tienen nada más detrás, como el que comentaba al principio, ¿no? De tratar bien a una persona, no tiene esa persona que trata bien a los demás por qué intentar sacar nada de provecho, sino simplemente es porque trata bien a los demás, punto. Entonces, ese tipo de pensamientos empiezan en un sitio pero acaban en todo lo demás, pero es que no solo tienen por qué ser únicamente en lo de malpensar o lo de desconfiar, es que puede ser que a lo mejor eso también tenga que ver con que active otras partes, como puede ser por ejemplo la ira, que nos enfademos con todo porque como todo está mal y hay que malpensar de todo, luego va a derivar en algo nuevo. Esto tiene que ver con aspectos de la falsa personalidad, ¿no? Que se van enlazando unos con otros y hay una especie de retroalimentación, es como un conjunto de egos que cristalizan de una forma cada vez más fuerte y salen luego esas frases de piensa mal y acertarás o esas desconfianzas, ¿no? Como que la mayoría de los seres humanos es malvada, ese tipo de cosas. Y con esto nos estamos equivocando, ¿no? Porque de ahí luego salen esos pensamientos ideológicos en general de todas las épocas en los que caemos en crear un enemigo, en no humanizar las cosas. Las cosas son mucho más complejas que simplemente bueno y malo, que simplemente en este confío y en este no. Si nosotros observamos un poco internamente, veremos que somos toda una complejidad contradictoria, ya que, como decíamos, gravitamos entre una cosa y la otra, y que todo es mucho más complejo, por tanto, en todo lo demás. Con esto quiero decir que al fin y al cabo, insisto de nuevo, no es lo que se ve, sino los ojos con los que se mira. Una persona totalmente compasiva, una persona totalmente comprensiva,
una persona inocente en el sentido consciente y virtuoso del término, no como se usa, que suele ser peyorativo cuando se trata de un adulto, qué inocente que eres, ¿no? No hablo de eso. La inocencia a nivel consciente quiere decir ver la pureza de las cosas, ver simplemente como son. Cuando no hay inocencia, realmente estamos hablando de toda esa vejez psicológica, que no tiene por qué ser una vejez fisiológica, sino psicológica, que hace que veamos todo de una forma ya muy encorsetada, muy determinada y determinista, en el que cuando surgen esas frases, ¿no? De yo ya vengo de vuelta de todo, cuando tú vas yo vuelvo, ese tipo de cosas, ese tipo de frases también que están reflejando una psicología que no se permite el cambio y que está demasiado confiada de su propia percepción de las cosas, cuando todo puede ser diferente en cada instante. De hecho, todo es diferente en cada instante es nuevo en todo. Somos nosotros los que creamos rutinas psicológicas, y de ahí vienen esas frases que nos repetimos constantemente, como también, por ejemplo, esta de alguna vez hemos comentado también, ¿no? La de gen y figura hasta la sepultura. Defendemos a capa y espada nuestra propia percepción de las cosas, la forma en cómo las experimentamos. Estamos muy seguros de nuestra memoria también. Y eso es lo que llamamos el envilecimiento de la percepción. Que empezamos a ver mal una cosa o empezamos a percibirla de una forma sesgada, evidentemente, y de ahí pasamos a que toda nuestra vida se convierte en eso, en un mal ver, en un mal escuchar, en un afianzarse en una especie de fortaleza psicológica en la que nos tenemos que defender, que es lo que llaman la piel de erizo, ¿no? En el defender un terreno inexistente cuando no hay ningún ataque, es decir, nos defendemos con algo inexistente de algo inexistente en muchas ocasiones. Y esto nos lleva totalmente a la infelicidad y a la infelicidad de los demás y de nosotros mismos y de todo en general. Vaya, es algo que desgraciadamente pues sucede y es algo que bueno, invitamos a observar, ¿no? Forma parte del trabajo interior y precisamente eso es un ego más, tiene que ver con esas facetas del ego que perciben de una forma tan sesgada la realidad. Y en el caso de que sí que haya personas que las hay, ¿no? Que van con segundas intenciones, con sus actos, con sus palabras, independientemente de eso no justifica que nuestro estado psicológico tenga que, o sea, nuestro estado interior, perdón, tenga que funcionar en base a lo que hacen los demás. Insistimos de nuevo, recuerdo ahora, ¿no? Cuando en el Evangelio encontramos esta frase, este dicho de que hay que poner la otra mejilla, que aquí ya no es el ojo por ojo, diente por diente, sino que hay que poner la otra mejilla. Esto nadie es capaz de, o nadie, o muy pocas personas realmente lo buscan, ¿no? Porque, sobre todo cuando tenemos razón, porque la cuestión es que no es que tengamos o no tengamos razón, es que a veces muchas veces podemos tener razón en que están ese tipo de actitudes o en cualquier cosa, pero eso no tiene que legitimar un estado psicológico. Una cosa es ver la realidad o discernir una realidad, y otra cosa es que el estado psicológico que tenga que acompañar al ver esa realidad. Es decir, si nosotros vemos que hay una actitud que va con segundas, por ejemplo, evidentemente estamos viendo algo, pero el estado luego de indignación o de ira o de malpensar no tiene que, eso ya es algo egoico, no tiene que, simplemente hay que discernir, hay que guardar un cuidado, una atención, y ya está. Son cosas totalmente diferentes. Pero bueno, he puesto estos ejemplos para que se entienda sobre todo que ese envilecimiento de la percepción depende de nosotros y no de lo vivido y no de lo experimentado. Entonces incidimos una vez más en que es responsabilidad nuestra de la forma en que miramos las cosas. Y con esto, hablando de la responsabilidad, tiene que ver mucho con la forma en cómo nosotros nos relacionamos con los demás y con el entorno. Y esto tiene que ver mucho también con la palabra, con el verbo. La forma en que nosotros nos relacionamos con los demás fundamentalmente tiene que ver con el lenguaje, con el habla, con la comunicación. De hecho, esto es lo que nos distingue, por ejemplo, hasta cierto punto de los animales. Y es cierto que los animales también tienen varios de ellos, varios lenguajes, como por ejemplo los delfines, ¿no? Que se comunican también
de una forma determinada, pero bueno, nosotros creamos conceptos, nosotros creamos ideas y las enlazamos y de alguna forma pues le damos un significado a la existencia, ¿no? Más allá de lo instintivo, de lo emocional, tenemos intelecto. Cuando hablamos del verbo, el verbo, la palabra en el ser humano, no es otra cosa que la vibración del sonido universal que viene de lo más alto y que nosotros somos pues una manifestación más en lo más devenido. Pero el verbo, la palabra, es vehículo de lo sagrado. Todo reverbera en el universo. Todo tiene una vibración determinada, todo tiene un patrón de forma, podemos decir. Todo tiene su propia palabra, su propio lenguaje, su propia forma de oración, como por ejemplo decía Ibn Arabi respecto a todas las cosas que existen y la divinidad. Pero tiene que ver con esa palabra sagrada y que tiene que ver con la forma en que se manifiesta la vibración universal, el sonido universal. El sonido universal es la partícula, entre comillas, el principio que se puede considerar como creativo, ¿no? Por ejemplo, está el Om. El Om es esa partícula, ese mantra inicial, esa reverberación inicial en ese Big Bang. Big Bang se entiende, ¿no? Como esta expansión, como esta creación del universo que comienza, ese sonido inicial, se dice que es ese Om en el hinduismo. Y esto nos lo encontramos en todas las tradiciones realmente, ¿no? El sonido o el verbo como elemento iniciador de la creación. Por ejemplo, en el mismo Génesis nos encontramos con que al principio, pues los Elohim, las diferentes manifestaciones de la divinidad, dice, hágase la luz, y se hizo la luz, y así se crea toda la creación con la palabra, ¿no? Hágase esto, hágase lo otro, hágase los mares, las montañas, las tierras y los cielos, etcétera. Luego también tenemos, incluso en el Islam, también hay una palabra que es kun, que significa sea, y entonces todo fue, también pronunciada por Allah. Nos encontramos incluso en algunas versiones de la tradición egipcia. Hay algunas versiones que nos hablan de, por ejemplo, Kepri, como que este mismo Dios dice que él con su palabra lo va creando todo, tal cual. Lo dice esto en algunos libros sagrados, ¿no? Libros sobre el inicio del mundo. En el Popol Vuh de los mayas también nos encontramos con que hay dos hermanos, Tepeu y Cucumats, que están conversando, y mientras están conversando y consultándose mutuamente sobre las cosas, por ejemplo lo que es un árbol, pues el árbol se crea, y así van creando todo con la palabra o con el sonido universal, ¿no? Con lo que es la vibración, la musicalidad, la armonía. Por ejemplo, en Pitágoras nos encontramos que se habla de la armonía, la música de las esferas, de que todo está en armonía, de que hay una musicalidad en absolutamente todo, que reverbera de una forma determinada, y además depende del ser humano también de qué forma reverbera, porque somos una estación de transmisión de energías, de vibración, y somos por tanto también transmisores y emisores de esas vibraciones de una forma u otra. Por tanto, realmente, aunque seamos ascetas, nos convirtamos en ermitaños, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos tiene alguna reverberación en el universo y en el conjunto de la humanidad también, porque es en lo que nosotros estamos participando también. Entonces vemos, hablando de la musicalidad, por ejemplo, otro ejemplo de la creación, Shiva, una de las versiones de la creación del mundo es Shiva tocando una flauta mientras está danzando sobre 7 lotos que están encima del océano primordial, de las aguas genésicas del Génesis, del inicio del universo. Y así pues en varios mitos nos encontramos con que ya la palabra, ese sonido universal que todo lo crea y que reverbera en todos nosotros, está presente, que todo es vibración al fin y al cabo. Por tanto, cuando estamos hablando de la palabra, cuando usamos la palabra, la forma en que nosotros utilizamos la palabra es un reflejo del modo, de lo que somos nosotros. Incluso aunque mintamos a los demás, también es un reflejo de lo que somos, porque estamos mintiendo, y a ojos de lo divino se ve todo siempre claramente.
Entonces la palabra es muy importante a la hora de cómo la utilizamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy enlazando con lo del envilecimiento de la percepción? Pues porque depende de cómo usamos la palabra, también va a depender nuestro propio estado psicológico de cómo se mueve. Si observamos un poco, o si estamos, por ejemplo, hemos entrado en la meditación, hemos tenido una meditación consciente, una meditación serena, contemplativa, y nos ha dejado ese estado interior sereno. Lo que va a suceder luego es que, si observamos un poco, es que si de repente escuchamos una palabra malsonante o incluso la decimos nosotros porque hemos reaccionado ante algo en ese momento, ese estado interior de serenidad se rompe. Pero es que podemos observar que incluso una palabra chabacana, una mala palabra, una palabra maldicha, de alguna forma rompe ese estado. Y cuando digo rompe es que se puede observar como una especie de ruptura, de como si unos cristales que se rompen, ¿no? Una armonía que queda destrozada. De repente hay como una distorsión total con las palabras malsonantes, ¿no? O la mala intención con las palabras. Porque se rompe ahí algo, hay una ruptura. Entonces, aunque nosotros tengamos muchos valores espirituales o pretendamos tenerlos, buscarlos, trabajarlos, si seguimos utilizando un lenguaje malsonante o utilizamos la palabra muy a la ligera, lo que vamos a hacer es impedir que ese desarrollo se haga de una forma más natural o más fluida. Porque estamos poniendo, con nuestra propia vibración, estamos poniendo trabas a nuestro propio autoconocimiento y desarrollo espiritual. Hay una frase que decía Jesús, que no es lo que entra por la boca lo que te contamina, sino lo que sale por ella. Entonces esto es importante tenerlo presente, pero cuidado porque aquí no estoy hablando de pose, no estoy hablando de falsedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo voy a decir claramente, lo siento por si hay alguna persona que se pueda sentir por aludida, pero cuando intentamos ser suaves, excesivamente suaves, muy melosos, casi pastelosos en la forma de hablar, y eso lo acompaña a un look pues como muy espiritual aparentemente, ¿no? Como que tenemos que llevar un colgante con algún símbolo o con un gran rosario con unas cuentas muy grandes como collar y vestir de lino blanco o ese tipo de cosas. Sé que por esto puede ser una crítica, pero la cuestión, lo que quiero decir es que eso realmente, si no va con algo interior, el hábito no hace al monje. Esto lo hemos hablado también muchas veces y no es nada nuevo, ¿no? El hábito no hace al monje. Es decir, una forma de hablar excesivamente suave o muy aparentemente muy bonita o muy lenta o que llevamos unas vestiduras y un aspecto determinado, eso no quiere decir absolutamente nada. Porque cuando estoy hablando también de la forma en que utilizamos la palabra, no es únicamente a nivel externo, sino qué hay dentro. Porque si yo hablo muy suavemente y hablo muy bien y digo cosas muy bonitas y luego soy un hipócrita, soy un fariseo que miente y que además soy consciente de que estoy mintiendo, porque otra cosa es que creamos algo y que seamos simplemente pues unos sinceros equivocados. Bueno, ahí pues mira, ¿qué se le va a hacer? Todos lo somos mientras estemos dormidos, ¿no? Al menos en una cosa o en otra. Pero cuando estamos haciéndolo adrede para vender humo, para intentar convencer de algo, eso es un mal uso de la palabra. Aunque estemos utilizando las palabras más bonitas, porque es la intención de la palabra, que el vocabulario que tengamos sea un vocabulario independientemente más amplio o más corto, más escaso, que las palabras que utilicemos lo utilicemos de la forma más consciente posible. Que las palabras que utilicemos de alguna manera sean algo así como un servicio a los demás, que el habla de uno mismo sea un servicio para los demás, que cada palabra dicha, pronunciada, intente ser algo así como un bálsamo para los demás, que sea una palabra que de una forma u otra mueva el alma o que ayude como mínimo. Y esto no es nada pretencioso, sino es el intentar ser consciente de cómo hablamos, desde dónde hablamos.
Es decir, todos deberíamos intentar hablar pues lo más conscientemente posible. Y esto parece algo que es como, bueno, pues sí, claro, evidentemente yo hablo conscientemente porque si no, no hablaría. No, me estoy refiriendo evidentemente al estado egoico o estado consciente, de la forma en cómo nosotros, desde dónde nosotros hablamos. Porque si no, estamos denigrando a la palabra, estamos denigrando la verdad, es decir, estamos mintiendo, depende de la forma en que nosotros utilicemos la palabra. Por ejemplo, si vamos con segundas, estamos mintiendo, estamos traicionando, estamos engañando. Y la mentira es algo que tenemos que trabajar. Bueno, de hecho, una de las primeras condiciones, ¿no?, que hay en el trabajo interior es dejar de autoengañarse. Ver de forma límpida la realidad de lo que somos y trabajar para cambiarlo, pero sobre todo esto, ver la realidad, nos guste o no nos guste, de lo que somos en su completitud. Esto implica, por tanto, dejar de autoengañarse y que de una forma natural, pues poco a poco dejemos de mentir hacia afuera. No se pide que se deje de mentir de repente, porque estando tan dormidos como estamos y tan acostumbrados a la mentira de una forma subconsciente o no, en una vida regida en una medida importante por la mentira, porque si no se nos haría insoportable al estar dormidos, la forma en que nosotros nos comportamos, ¿no? A veces, ahora también quiero tocar un par de aspectos de esto. Poco a poco tenemos que dejar de ir mintiendo, porque si dejáramos de repente pues sería insoportable para nosotros. Pero poco a poco, si uno deja de mentirse a sí mismo, luego ya no tiene ninguna necesidad, entre comillas, de mentir a los demás. Esto se va terminando, ¿no? Se va acabando. A más sencillos seamos, menos mentiras decimos. A más conscientes de nosotros mismos, pues vamos a dejar de ir mintiendo, porque ya no hay necesidad. La mentira tiene que ver con el egoísmo, con el egocentrismo, también tiene relación con el interés, ¿no? Con el intentar extraer algo en concreto, con el querer destacar, con muchas cosas. También es verdad que existe esa mentira, vamos a decir, piadosa, que es para no provocar peores situaciones, para no empeorar situaciones concretas. Y bueno, pues esto ya es a cada criterio, porque cada instante tiene su propia demanda, y entonces pues no hay un catálogo, una serie de mandamientos en ese sentido que nos digan: miente en este momento y no mientas en este. Es que todo depende, porque todo es tan orgánico y tan dinámico. Si nuestra propia psicología es tan dinámica, ¿cómo no lo va a ser cada situación vivida, verdad? Y bueno, pues dicho con esto de la palabra, de cómo se usa, entonces podemos pensar en algunas formas en que la palabra es utilizada en sociedad, en grupo, en ámbitos determinados, ¿no? No importa que sea en el trabajo, en la familia, con la pareja, con los hijos, con las amistades o con aquel grupito con el que compartimos un hobby. Y esto sucede en todas partes, y me estoy refiriendo a la crítica. La crítica está muy extendida. No sé si en toda la sociedad o en toda la civilización occidental la crítica en algunos países es más o es menos, pero la cuestión es que la crítica sí que está muy extendida, por lo menos hasta donde nosotros conocemos de la sociedad en la que estamos, en la española, y bueno, y en otras también, ¿no? Esto nos consta a todo el mundo, al fin y al cabo, estamos globalizados. Pero la crítica es algo muy común. La crítica nos ubica en una posición que aparentemente está más allá del bien y del mal. La crítica la estamos utilizando dentro del baremo de lo que nosotros consideramos correcto e incorrecto. Tiene mucho que ver con la autoimportancia y el orgullo, con un sentirse por encima, el criticar, porque cuando yo estoy criticando estoy diciendo sin decir que yo sé que es lo correcto y lo que yo haría en concreto. Me estoy poniendo sobre la palestra para decir, para enseñar, para mostrar pues lo que yo sé y lo bueno que soy. Aparte también, la crítica al mismo tiempo evidentemente sirve para denigrar al otro, para humillarlo, aunque no esté presente. La crítica humilla a la persona criticada. La crítica puede destruir a la persona criticada, porque hay que recordar que el verbo puede crear
como hemos visto en esos mitos de la creación, y también a nivel microcósmico se verifica, evidentemente, que puede crear como que también puede destruir. Y con la crítica o la mentira o la burla también, que la crítica y la burla a veces van un poco de la mano si nos pasamos. No hay que diferenciar, no hay que confundir burla o sarcasmo también con la ironía. La ironía es inteligente, la ironía es amable, la ironía no tiene mala intención porque es evidente y además se hace en un ambiente de confianza en donde el que recibe la ironía, ¿no? Esa forma de hablar irónica la recibe pues también de buen grado porque sabe que no hay mala intención. Hay que diferenciar también esto porque no son lo mismo. Pero precisamente la burla, la crítica es algo que está muy consensuado, ¿no? En un ambiente de trabajo, por ejemplo, cuando hay alguien que hace algo mal, ya se junta y se hacen esos corrillos, se crean esos corrillos donde se empieza a decir mira lo que ha dicho, lo que ha hecho, y volvemos otra vez a ese envilecimiento de la percepción. Porque la crítica tiene que ver con el empezar a alimentar esa forma de mal pensar de los demás, que a lo mejor hizo una cosa mal un compañero de trabajo y simplemente hizo eso mal o hizo 3 cosas mal, pero no quiere decir que en todas las otras cosas que haga lo que haga, no quiere decir que ya lo haga pues o con mala intención o que ya... Esto es algo que de alguna forma le cargamos el San Benito a alguien, ¿no? Es como que crea fama en una persona. Que esto ya es responsabilidad de la persona, es que vuelvo a decir, ¿no? Que no tiene nada que ver lo que la persona haga en cuestión o cómo lo haga, sino lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, sería evitable, sería aconsejable evitar la crítica, esa crítica barata, esa crítica que no nos lleva a ningún sitio, que simplemente nos posiciona, nos de alguna forma alimenta nuestro ego, nos hace crecernos, cuando en realidad lo que está haciendo es perjudicarnos. Nos hace, en cierta forma, parece como que se crea un espíritu de grupo. Yo estoy criticando, o nosotros que somos 5 estamos criticando a estas personas, ya se crean esas separaciones, esos grupos que se critican y se llevan mal mutuamente. Insisto otra vez, es el envilecimiento de la percepción. Si fuésemos compasivos, si fuésemos comprensivos y si fuésemos coherentes, no existiría la crítica como tal. Una cosa es el discernimiento que implica el saber lo que es correcto y lo que no, el discernir lo que es decir, el darse cuenta y el ver de forma clara lo que es coherente y lo que no, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Esas son cosas diferentes. La crítica no tiene nada que ver con eso. La crítica ya es un ensañamiento contra el objeto criticado, contra la persona criticada. Y esto es algo que está muy presente en nuestra vida. Y ya no únicamente como en los corrillos que se crean. También está muy presente en nuestra propia psicología, evidentemente, porque al fin y al cabo, cuando creamos esos corrillos es porque ya tenemos esa tendencia de pensar de esa manera, de pensar mal, de pensar que estamos por encima, de creer que estamos por encima con nuestra actitud. Por eso luego pues nos rebotamos también, ¿no? Porque creemos que estamos en posesión de la verdad. Es decir, la persona que critica es porque cree que está, al menos en una cosa, está en posesión de la verdad. Y esto nos pasa a todos con una cosa u otra. Cuando creemos que somos muy expertos en algo, o a lo mejor también lo somos, a veces sí, a veces no, ya nos creamos una especie de feudo psicológico en el cual dependiendo de lo que nos diga quién lo diga, pues le vamos a dar una veracidad o no. Y no estoy hablando aquí de discernimiento, sino precisamente de ese creerse, de ese orgullo de creerse alguien o algo importante. Entonces la crítica es algo realmente evitable y que nos va a... es una ruptura con esa vibración y ese sonido universal realmente, es una ruptura con la vibración original, es una ruptura con lo consciente. Y cuando pensamos también de esas maneras, pues también es algo que tiene mucha relación con la ruptura, con lo consciente y con una mala relación con los demás, con el entorno y con nosotros mismos. Pero es que si nos ponemos a observar toda la sociedad en la que estamos viviendo, el mal uso de la palabra está muy, muy extendido y cada vez más.
el marketing, por ejemplo, ¿no? También la forma en cómo la información está presente, ¿no? Que se dice de todo y de todas las maneras y ya no importa la verdad, en esa época de la posverdad donde ya no importa la verdad, donde triunfa realmente la forma que mejor se expresa, es decir, lo que se expresa de mejor manera. Esto lo encontramos lo encontramos en todas partes, en las profesiones, en las religiones, en la filosofía, en la ciencia incluso, en todas partes está esa forma retórica, sofista de dar argumentaciones que da igual si son verdad o mentira. En lo judicial, en la justicia también está muy presente eso. De hecho, bueno, en cierta forma, una de las formas en las que la justicia se trabaja, ¿no? Cuando hay un juicio, pues tiene que ver con, sobre todo, argumentar para ponerlo todo a mi favor, independientemente de que el acusado sea culpable o no. Esto funciona así, ya lo sabemos. Entonces la cuestión es que la palabra se ha denigrado, se utiliza de una forma demasiado ligera, demasiado inconscientemente. Y también, evidentemente, es evitable, como hemos dicho antes, la palabra malsonante, ¿no? La palabra malsonante crea una ruptura. Y de hecho, quería comentar también que, lo acabo de recordar ahora, se me había olvidado, y es que, fijaos hasta qué punto la mala palabra, la palabra malsonante está teniendo éxito, porque antiguamente, más o menos, la palabra malsonante, las palabras malsonantes, las palabrotas estaban en círculos muy concretos, o en ámbitos, estratos sociales muy concretos. Pero con el paso del tiempo se ha normalizado absolutamente la palabra malsonante. Se escucha en todas partes, hasta el punto de que ahora es motivo de humor o motivo de risa la palabra malsonante. En monólogos, en espectáculos, ese tipo de cosas, si vemos un poco, en muchos únicamente la palabra malsonante es lo que hace gracia, ya casi que lo otro que se supone que tenía que hacer gracia no lo hace, sino la palabra malsonante que se dice a continuación de una frase. Entonces, vemos ahí pues el reflejo de a lo que estamos derivando cada vez más como sociedad, una sociedad sofista, una sociedad a la que no le importa la verdad, da igual, lo que importa son las vísceras, lo que a mí me gusta, lo que a mí me disgusta y qué hago con esos gustos y disgustos, cómo los muevo, en el que la crítica es algo que está bien visto incluso, o sea que es algo habitual, que nadie critica lo que se critica, muy pocas personas, en la que las personas hagan bien por los demás o traten bien a los demás es como motivo de sospecha, porque algo quiere, hay algo detrás ahí que quiere conseguir. Es decir, se ve mal la sinceridad, se ve mal el buen trato, se ve mal la verdad incluso. Y ese es el reflejo. Parece que estoy acabando de forma muy pesimista, pero no, porque a sugerencias prácticas ya hemos dado varias sugerencias prácticas, pero si somos conscientes de toda esa realidad, porque es una realidad que constatamos en nuestro día a día y no solamente en los demás o en la política o en la prensa o en internet en general, sino también lo podemos constatar en nosotros mismos, pues lo bueno es que podemos revertirlo a nivel interior. Y entonces nosotros, ya que ese sonido universal del que todos participamos y al que pertenecemos, nosotros también lo verificamos a nuestro nivel y la palabra, el verbo, es una forma de esa verificación de la vibración. Si nosotros cambiamos nuestra forma de hablar y cambiamos también ese envilecimiento de la percepción, de dejar de mirar mal las cosas, sino de intentar ver las cosas tal cual son, y que a veces son cosas que pueden ser, pues vamos a decir, más oscuras, y otras cosas que realmente son luminosas, y no proyectar nuestra propia percepción de la desconfianza, del mal pensar y en general de ubicarnos en una posición en la que yo sé la verdad y sé lo que es bueno y lo que es malo y lo que necesita el mundo, ¿no? Que por ejemplo cuando la gente habla de política todo el mundo sabemos lo que necesitamos y lo que no, pero bueno, eso sería otro tema que no vamos a entrar nunca, porque esto es un canal de espiritualidad y a nosotros la política realmente no nos interesa. Bien, pues lo dicho, lo que decía es que evidentemente podemos cambiar eso en nosotros y que eso tenga una repercusión a un nivel más sutil o no en los demás y en el entorno. Y entonces si nosotros intentamos hablar bien
tener un vocabulario más o menos amplio, no importa. Si tenemos un vocabulario más amplio, pues esto nos ayuda también a conocer más, a tener más conceptos, a ampliar horizontes. Eso no está mal. Pero independientemente de lo amplio o no que sea nuestro vocabulario, la cuestión es utilizarlo bien, utilizarlo conscientemente, utilizarlo para ayudar a las personas, para ser considerada con las personas. Intentar no mentir, sobre todo cuando sea innecesario. Intentar no destacar, intentar no burlarse, no criticar. Intentar no ser una persona que únicamente quiere defender lo suyo sin importar que sea verdad o mentira. No hay necesidad de defender absolutamente nada. De hecho, aprovecho para comentarlo, algo que está también muy extendido hoy en día, ¿no? En todos los ámbitos de la prensa, de diferentes sectores de la prensa o incluso diferentes sectores científicos, filosóficos y demás, que es el debate. Tal como se entiende hoy en día el debate, no es un intercambio de ideas y ya está, sino que hoy en día es simplemente una pelea. El debate no sirve absolutamente para nada. El debate es una denigración de la verdad, es una denigración de la palabra. ¿Por qué? Porque el debate lo que hace, en lugar de ser un intercambio de ideas, como parece en un principio que se vende el debate, y que luego cada uno se quede con lo que le guste más o lo que le parezca, volvemos otra vez, denigración de la verdad, el debate lo que hace realmente es afianzar más la posición de cada uno. En la autoimportancia del que debate, en el orgullo del que debate, se autoconvence más de sus propios argumentos, quiere convencer al otro o no, simplemente le quiere increpar de lo equivocado que está y viceversa. Y eso es un debate, al menos hoy en día, tal y como se entiende y cómo se realiza el debate. Entonces ese tipo de cosas tampoco sirven absolutamente para nada. Otra cosa es el intercambio respetuoso de ideas. Esto es algo que es bello porque nos enriquece a todos y ya está, no tiene más que eso. Entonces ese intentar convencer a nadie, es que ¿para qué? No es necesario. Es decir, por ejemplo, nosotros hacemos este podcast y el que lo escuche y le vaya bien, pues nos alegramos mucho, y al que no, pues no pasa nada. Es decir, nosotros no intentamos convencer a nadie de nada, sino que simplemente transmitimos un conocimiento que a nosotros nos sirve y nos ayuda, y también pues a la gente con la que lo hemos compartido, alumnos durante años, compañeros de camino, porque esto no es una invención nuestra ni mucho menos, ya lo hemos dicho muchas veces, esto es la tradición y nosotros desde nuestro punto de vista la transmitimos. Pues si intentásemos convencer a todo el mundo de que esto es lo mejor, tal, es que al final te acabas peleando con todo el mundo. Esto es algo que cada uno tiene que comprender. Y aprovecho para decir esto, que parece que nos estamos poniendo de ejemplo, pero no me refiero a esto, sino que hay un proceso también que vive uno mismo cuando comienza en este camino, que claro, lo ve tan maravilloso porque empieza a comprender, empieza a ser más feliz, a estar más pleno, empieza a ver las cosas de una forma diferente, de dejar de envilecer su percepción y empezar a ver diferente. Que claro, quiere que todo el mundo acceda a ese conocimiento y que lo tenga, que lo practique, que lo trabaje, pero es que no es para todo el mundo y a mucha gente no le apetece eso, no es ámbito de su interés. Y ahí estamos violentando con la palabra, aunque tengamos muy buena intención. Y eso es lo que hace un dogmático. Tenemos que tener cuidado con esto. A lo largo de toda la historia, esto ya lo hemos visto y se sigue viendo, ¿no? El dogmático, no importa que ya sea en algo relacionado con un nacionalismo, una ideología, una religión o una filosofía, no importa. Hay dogmáticos que defienden a capa y espada su posición, pero es que además también intentan convencer a otros y se esfuerzan por ello. Y están perdiendo una cantidad muy grande de energía, y también están violentando a los demás, intentan convencerlos de una forma demasiado violenta. A la gente hay que dejarla en paz, hablando claramente, a la gente hay que dejarla tranquila. Y si nosotros por ejemplo, si tenemos una búsqueda espiritual y nos está funcionando, nos va muy bien, y vemos que hay una persona que parece que tiene anhelo o que está abierta a escuchar, pues entonces se le comparte, se habla, se dice lo que hay, lo que uno hace, se puede compartir esto, pero hay muchas personas que no quieren esto, por muy amigas que sean, e incluso que nosotros veamos que le podría venir muy bien, pero es que a esa persona quizá pues no le interesa, no quiere saber nada de eso, por tanto hay que dejarla en paz, hay que dejarla tranquila y trabajar nuestro estado psicológico de por qué nos molesta o por qué nos entristece pues que esa persona que quizá lo pueda necesitar o no no lo quiera, ¿no?
Esto sería otra cosa aparte, estamos derivando mucho, pero sobre todo la idea central es que el embellecimiento de la percepción, el pensar mal, el desconfiar, que no únicamente puede empezar en un sitio, pero se extiende a toda nuestra vida, a nuestra forma de percibir la vida entera, incluso a nosotros mismos. Que también es importante que el uso de la palabra sea lo más consciente posible y que sea lo más servicial posible hacia los demás. Como decía este dicho que sale en todas partes, ¿no? Creo que en Eclesiastés es un dicho árabe, es un dicho que sale en muchísimas partes, que es este de no callar cuando se debe hablar ni hablar cuando se debe callar. Hay que aprender también a hacer eso, es decir, hablar cuando es necesario y cuando no, aprender a ubicar eso. Y en definitiva, pues el ser conscientes todo el tiempo, porque si no lo somos estamos perdiendo energía de una forma que inconsciente, subconsciente, pero que esa pérdida está presente. Y bien, pues con esto terminamos el podcast. Lo dicho, a nivel práctico, decir que es importante, de hecho lo propongo como una práctica durante toda esta semana, o bueno, en verdad sería para siempre, pero durante toda esta semana hasta el próximo podcast, propongo que seamos conscientes de cuántas palabrotas decimos, de intentar no decirlas, de pararlo, de contener eso, y observar por qué decimos tantas palabrotas si es que las decimos, el intentar, si pensamos mal de una persona, parar durante un momento y decir, ¿realmente esta persona está haciendo esto con segundas o es algo ya que yo proyecto, que ya tengo costumbre de mal pensar o de desconfiar? Entonces propongo estas dos prácticas: intentar hablar más educadamente, sin decir palabrotas, el intentar discernir antes de acusar directamente, instintivamente, que como de repente, ¿no? Como reacción, de forma reaccionaria, ante algo que en un principio nos parece para desconfiar o para sospechar. El no mal pensar, parar ese mal pensar y observar por qué estamos mal pensando realmente, y si es realidad en eso. Y bueno, pues nada más. Bien, pues os deseamos buena semana. Os recordamos que también que podéis escribirnos en la caja de comentarios de este podcast. También podéis escribirnos a nuestro mail info@noexistentro.com. Os invitamos también, que estamos colgando vídeos, estamos colgando ahora un curso de autoconocimiento y espiritualidad en nuestro canal de YouTube, en Centro Noesis. Os invitamos a que os suscribáis y así podéis recibiendo pues los nuevos vídeos que vamos colgando. Estamos colgando bastante a menudo porque tenemos varios vídeos para colgar. Y os emplazamos también, os invitamos a escuchar nuestro próximo podcast la próxima semana. Así que hasta entonces, feliz semana.